todos, nosotros somos de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Hoy tenemos el tema La resistencia al cambio tecnológico en la educación superior, un análisis en estudiantes y docentes, caso de una universidad. La asignatura es de Tecnologías aplicadas en la educación, autores Carriel Mayerly, Chévez Nila y Alison Lozano. Licenciado Christopher David Herrera Navas. Tenemos primero lo que es la introducción acerca del tema del artículo. Bueno, tenemos que aquí en 2025 el 95% de los estudiantes de la educación superior en Ecuador han implementado las plataformas de aprendizaje en línea, pero solo un 50% de los docentes las utilizan de manera efectiva. Un claro ejemplo de esto es la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, que a pesar de invertir en tecnología de punta, tiene a veces mucha resistencia al cambio tecnológico, tiene dificultades, tanto en docentes como en estudiantes. Utilizada por las políticas gubernamentales y la creciente demanda, que es acelerada digital. Utilizando por políticas en el Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025, que es donde se promueve la integración de las tecnologías en el aula, pero no aborda explícitamente el docente la resistencia al cambio. La resistencia al cambio tecnológico de los docentes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, de la carrera de Educación Básica, la adopción es efectiva en ciertas herramientas digitales en el aula, afectando la calidad del aprendizaje y la preparación de los estudiantes. Para el mercado laboral, las causas de esta resistencia son multifactores, incluyendo la falta de capacitación en los docentes, tanto como en estudiantes, el temor de perder el control en el aula por la resistencia al cambio tecnológico, la percepción que la tecnología es una amenaza para su rol, y la falta de tiempo en adaptarse a las nuevas tecnologías, como en capacitaciones. Las consecuencias de esta situación se traducen en un bajo rendimiento estudiantil, desmotivación docente, obsolescencia de los métodos de enseñanza y que tiene una brecha digital también, que persisten entre las instituciones educativas. Según una encuesta en 2024, el 70% de docentes de la provincia de Los Ríos, en Quevedo, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en la carrera de Educación Básica, se sienten inseguros al utilizar las nuevas resistencias tecnológicas avanzadas en el aula, y el 40% prefiere los métodos tradicionales de la enseñanza. Para comprender a fondo este tema, que se define la resistencia al cambio tecnológico como la actitud negativa o una renuncia para adaptarse a los nuevos cambios en el ámbito educativo de la tecnología, influenciada por factores psicológicos, sociales, organizacionales. La adopción de tecnologías, por su parte, se refiere al proceso mediante el cual los docentes integran y utilizan de manera efectiva las herramientas digitales. En su práctica pedagógica, este estudio se apoya en teorías como la de la difusión de innovaciones, que explica cómo las nuevas tecnologías se propagan a través de una población, identificando diferentes categorías de adaptantes, y la teoría de la resistencia al cambio organizacional, que analiza los factores que dificultan la implementación de cambios en las organizaciones, como el temor o lo desconocido y la falta de confianza que tienen los docentes y estudiantes. Bueno, esta investigación es crucial para comprender las causas subyacentes, la resistencia al cambio tecnológico en los docentes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, de la carrera de Educación Básica. Son estrategias efectivas para superarlas. Aportar una visión específica del contexto ecuatoriano, identificando factores culturales, locales, que influyen en la adopción de tecnologías en la educación superior. Los resultados permitirán diseñar programas de capacitación hacia los docentes, tanto como estudiantes, que sean más efectivos para ellos. Mejorar la calidad del aprendizaje y preparar a los estudiantes
para los desafíos del siglo XXI. La pregunta central de esta investigación es, para lo que yo acabo de decir, ¿cuáles son los factores que influyen en la resistencia al cambio tecnológico de los docentes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo? ¿Cómo se puede promover la adopción efectiva de tecnologías en la educación superior? Esta pregunta aborda directamente el problema, buscando identificar los factores claves que le causan y proponer soluciones a la resistencia al cambio tecnológico. Las variables clave a investigar incluyen la capacitación docente, la percepción, la utilidad de la tecnología, el apoyo institucional y la cultura organizacional. Para comprender mejor esto, el problema de la resistencia al cambio tecnológico en la educación superior en la provincia de Los Ríos, es importante revisar la literatura tanto como estudiantes y docentes y analizar el estado actual de la tecnología, el conocimiento en esta área, ya que no todos estamos adaptados a la resistencia al cambio. Estudios de actores como Prensky en 2001 y Tascock en 2009 han explorado la brecha digital entre nativos digitales e inmigrantes digitales, destacando la necesidad de adaptar los métodos de enseñanza a las nuevas generaciones. Investigaciones de Fulanco en 2007 y Rogers en 2003. Han analizado los procesos en generaciones, investigaciones de también innovaciones, identificando factores clave para la adopción exitosa en las tecnologías y diseñar actividades pedagógicas que promuevan a los estudiantes, principalmente en lo que es la brecha digital. Los procesos, eh, los procesos de cambio organizacional y el apoyo institucional, y la creación de una cultura organizacional que fomente innovación y el apoyo institucional, la experimentación y las actividades. Algunos estudios se centran en el análisis cuantitativo del uso de tecnología, mientras como otros adoptan un enfoque cualitativo para comprender las experiencias y percepciones de los estudiantes. Esta investigación se basa en lo que es la literatura existente, pero se diferencia por su enfoque en el contexto específico de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y su análisis de los factores culturales y locales que influyen en la resistencia al cambio. Tenemos como objetivo analizar las causas y efectos de la resistencia al cambio tecnológico en la educación superior, identificando las barreras existentes y proponiendo estrategias efectivas para facilitar la integración de tecnologías educativas en las instituciones académicas. A continuación, mi compañera. Y se comprende sobre el marco que es crucial para valorar la solidez y los hallazgos que se han dado a lo largo de nuestro estudio. También hemos diseñado una aproximación rigurosa para capturar las percepciones y experiencias de nuestra comunidad académica. Bueno, en el enfoque, diseño y tipo de investigación, veremos la definición y justificación. En este enfoque, damos como estudio cómo se adoptó un enfoque cuantitativo, ya que significa que nos centramos en la recolección de análisis sobre los datos numéricos para identificar patrones, medir variables y establecer relaciones estadísticas. En este allí fue con Hernández, Sampieri y Mendoza en el año del 2018. También buscamos cuantificar la magnitud de la resistencia al cambio tecnológico, las actitudes de los participantes y el impacto de diversos factores. En este enfoque es ideal para generalizar resultados a poblaciones más amplias y para verificar la hipnosis de manera objetiva, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones. Bueno, también nosotros nos basamos en los principios metodológicos establecidos por autores
quienes destacan la importancia de la medición y el análisis estadístico en la investigación cuantitativa. Asimismo, como les digo, Vizguerra y Pérez, en el año del 2015, ellos refuerzan la idea de este enfoque, ya que nos permite una descripción precisa a la realidad a través de datos numéricos. En este aquí vemos el diseño. El estudio fue no experimental. Esto implica que nos manipulamos intencionalmente en ninguna variable. En lugar de crear condiciones o intervenciones, simplemente observamos y medimos los fenómenos tal como ocurre en el entorno natural. Nuestro objetivo fue analizar la resistencia al cambio tecnológico que existe en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, para así intentar modificarla. En este diseño es apropiado cuando el fenómeno de interés ya está presente y no es ético o práctico inducir cambios en el entorno natural. También tenemos como sustento teórico, ya que según Fernández, Sampieri y Mendoza 2018, los diseños no experimentales son fundamentales para estudiar relaciones entre variables en contextos reales si la intervención va directa del investigador. El estudio es de tipo transversal. Esto significa que la recolección de datos se realizó en un único momento en el tiempo. También nos proporciona una fotografía que es instantánea de la situación o de las variables en ese preciso instante. Nos permitió capturar las actitudes y percepciones de los estudiantes y docentes sobre la resistencia al cambio tecnológico en un punto específico de su experiencia académica. Sampieri, 2014, lo confirma, ya que indicando que los estudios transversales son útiles para describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Bueno, nuestro estudio posee un nivel descriptivo, ya que esto significa que su propósito principal es describir las características ya dadas, las propiedades y los fenómenos de la población que nos interesa. También nosotros buscamos especificar las propiedades importantes de la resistencia al cambio tecnológico que hubo en la educación superior, tales como su frecuencia, su intensidad, las actitudes asociadas y las dimensiones que las componen. No buscamos establecer relaciones causales profundas, sino detallar cómo se manifiesta ese fenómeno en el contexto de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Nos hicimos unas preguntas de cómo se manifiesta. La población muestra como objetivo nuestro estudio, que estuvo conformada por 910 estudiantes y 4 docentes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Esta población representa el universo de individuos con las características específicas de interés para nuestra investigación. De esta población se seleccionó una muestra de 146 participantes compuesta por estudiantes y docentes. La cifra dio del 54.07% que nos acompaña a la muestra. Esta podría ser refiriéndose a la proporción de estudiantes dentro de la muestra o una particularidad de su representación, aunque lo fundamental es el número de 146 participantes. Bueno, para la selección de la muestra utilizamos un muestreo no probabilístico. Esto significa que la selección de los participantes no se realizó al azar, sino por conveniencia o disponibilidad. Si bien este tipo de muestreo facilita la recolección de datos, es importante señalar que los resultados de estos datos obtenidos, aunque valiosos para la muestra estudiada, no pueden generalizarse estadísticamente a toda la población con el mismo nivel. Bueno, sin embargo, este nos permitió obtener información relevante sobre las percepciones del grupo específico.
La técnica principal utilizada fue la encuesta administrada a través de un cuestionario. En este aquí se empleó un cuestionario estructurado, lo que garantiza que las mismas preguntas se formulen a todos los participantes en el orden, facilitando la comparación de nuestras respuestas y la estandarización de los datos. Este cuestionario fue diseñado para recopilar información pertinente sobre las diferentes dimensiones de la resistencia al cambio tecnológico, las actitudes, las experiencias y las percepciones. Esto fue dado con la escala de Likert. Dentro del cuestionario se utilizó predominante la escala de Likert y esta escala nos permite a los participantes expresar su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones. Típicamente las opciones varían desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, asignando un valor numérico a cada opción. En esta escala de Likert es muy efectiva para cuantificar las opiniones, actitudes y percepciones de manera sistemática, lo que es fundamental para nuestro enfoque cuantitativo, que en resumen nuestra metodología cuantitativa con un diseño no experimental y transversal a nivel descriptivo y utilizando un cuestionario estructurado con escala de Likert en una muestra no probabilística, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Esta nos permitió una visión detallada y cuantificable de la resistencia al cambio tecnológico. Esta base metodológica robusta es lo que nos permitió presentar los resultados y conclusiones a los que veremos a continuación. Bueno, la operacionalización es el proceso de definir cómo vamos a medir nuestras variables claves. Esto implica identificar indicaciones concretas y observables que nos permitan cuantificar conceptos abstractos. En la variable central tenemos que nuestro estudio es una de las variables centrales en el sedentarismo cognitivo por el uso excesivo de la tecnología. Bueno, en objetivo, este de aquí nos muestra cómo desglosamos esta variable en dimensiones medibles y cómo analizamos los datos de la manera ética. Bueno, en dimensiones, la variable de sedentarismo, la estructura general para entender el sedentarismo cognitivo, lo dividimos en 3 dimensiones principales, que este es el uso de tecnología, hábitos cognitivos y estilo de vida. Bueno, la dependencia tecnológica es la dificultad para dejar el celular o la computadora. Por ejemplo, tenemos que debemos medir el tiempo que los participantes pasan al frente de sus pantallas y su nivel de dificultad para desconectarse de sus dispositivos. Como indicadores es la atención y concentración, ya que esto afecta en la concentración de los estudiantes los dispositivos tecnológicos. La disminución del rendimiento académico también afecta demasiado y evaluamos cómo el uso de la tecnología afecta la capacidad de concentración y el rendimiento académico. Bueno, observamos que los participantes pasan más tiempo en actividades virtuales que físicas y sí experimentan un cansancio mental debido al uso de las pantallas. Esto les afecta demasiado en la salud mental y el bienestar y también en la actividad física de los estudiantes. Los estudiantes utilizan de manera descriptiva para resumir y describir los datos, ya sean por frecuencia, porcentajes, media, desviaciones estándar o las correlaciones bivariables. Podemos explorar entre variables como la relación entre el uso
excesivo de la tecnología y el sedentarismo cognitivo. También utilizamos el coeficiente personal para medir estas correlaciones. Bueno, como los patrones significativos, nosotros buscamos que nos ayuden a comprender el impacto académico del sedentarismo cognitivo y que sirvan como base para los futuros estudios. Su importancia en la ética es fundamental en nuestra investigación, ya que nos aseguramos de proteger los derechos y el bienestar de los participantes. Los principios claves serían la Declaración de Helsinki y el Código de Nuremberg. Seguimos los principios de estos documentos internacionales para la investigación con seres humanos. Bueno, nosotros tenemos el consentimiento informado de todos los participantes. También garantizamos la confidencialidad de los datos y el anonimato de los participantes siguiendo las normas APA. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las discusiones, en las cuales pues es la sustentación de todos los resultados que hemos tenido en lo que son las dimensiones. Tenemos, por ejemplo, el uso tecnológico, en el cual aquí dice UNESCO 2005 que ingresar y utilizar recursos virtuales. O sea, esta se refiere a que los resultados obtenidos en lo que fue la primera dimensión en acceso a plataformas indican que los estudiantes pueden ingresar y utilizar recursos virtuales que faciliten la realización de sus actividades académicas. Y esto refleja avances significativos en lo que es la disponibilidad tecnológica dentro de lo que son las instituciones educativas. Según aquí, como lo nombré, UNESCO 2025, pues esta garantiza el acceso a herramientas digitales y es crucial para fomentar la equidad educativa y también pues asegurar todos los estudiantes tengan oportunidades similares y también el aprendizaje, así como en su momento, de manera complementaria, CERNA 2025, pues también señala que la efectividad de estas plataformas depende no solo de su disponibilidad, sino también de la conectividad y la facilidad del uso y el apoyo del docente. Entonces aquí, por lo tanto, esta se identifica que la necesidad de fortalecer la capacidad y el acompañamiento del personal docente sirve para mejorar su aprovechamiento. En la relación también, en lo que señala Cabrero, que es garantizar el acceso, en relación con la dimensión plataformas institucionales, los resultados muestran que los participantes reconocen lo que es la relevancia de los entornos digitales proporcionados, o sea, por la institución para organizar el aprendizaje y también comunicarse y realizar evaluaciones. También, pues como lo señala López, en el 2024 destaca que las plataformas institucionales son herramientas esenciales para estructurar escenarios y también procesos educativos. En este, pues asimismo, Macías Villarreal señala o enfatiza que el éxito de esto, el uso de las plataformas, está relacionado con las actitudes del docente y estudiantes, así como el respaldo institucional que se ofrece. En consecuencia, pues a los resultados sugieren que las plataformas digitales institucionales son percibidas como un recurso fundamental, aunque requieren mejoras. También tenemos, pues, lo que señala que en los resultados de la dimensión pedagógica tecnológica muestra que en los procesos educativos los participantes reconocen la importancia de incluir la tecnología como parte de la práctica, ya que esto permite fortalecer la enseñanza y mejorar también la interacción en lo que es en el aula. Y este hallazgo coincide con lo planteado por también Rivadeneira 2022, que señala que aunque existe la disponibilidad de TICs en el cambio educativo, su aprovechamiento depende en gran medida de cómo son aplicadas estas estrategias de aprendizaje. En la misma línea, pues Cabrero, Borroso,
en lo que son las discusiones, en 2006, explican que integran la tecnología en la enseñanza no solo significa únicamente en lo que es contar un recurso digital, sino también transformar las metodologías, capacitar a los docentes y también promover el uso pedagógico que realmente impacte en la calidad del aprendizaje. De esta manera, los resultados de lo que es la tabla, evidentemente que si bien existe una valoración positiva hacia lo que es la integración tecnológica, requiere fortalecer y también preparación de los que son los docentes. Y también garantizar condiciones en lo que permite un uso más innovador y también equitativo en lo que es el entorno educativo. En las dimensiones relacionadas con la actitud hacia el cambio también tecnológico, los resultados reflejan que los participantes representan una disposición favorable para incorporar innovaciones y esta percepción pues se asemeja a lo que es indicado en Corica 2020, quien sostiene que aunque existe la mayoría parte de los docentes asume que los cambios tecnológicos con entusiasmo también persisten ciertos grupos que de manera o muestran resistencia debido a la falta de capacitación y también al temor de abandonar lo que son las prácticas tradicionales. Y bueno, también nos dice que a partir de este marco los resultados de la tabla permiten concluir con una actitud positiva frente al cambio y constituyen un factor clave para avanzar hacia una integración más profunda hacia lo que son las TICs. Vamos a lo que son las conclusiones. Bueno, como tenemos aquí en conclusiones, se dice que la resistencia al cambio tecnológico afecta directamente a la adopción de herramientas digitales en el aula, lo que a su vez pues tiene un impacto significativo en la calidad de los procesos de enseñanza y también de lo que es el aprendizaje. La falta también pues de lo que es la disposición del docente y también del estudiante al integrar nuevas tecnologías y esta limita la innovación pedagógica perpetua a los métodos tradicionales. También tenemos que los principales factores determinados de esta resistencia son la falta de participación y el apoyo institucional insuficiente, tanto como en los estudiantes que se sienten seguros y también ansiosos ante la percepción de la dificultad en lo que son los procesos de herramientas tecnológicas, lo que lleva a rechazar lo que es la adopción. La brecha digital, especialmente en los contextos como Ecuador, exacerba aún más la resistencia al cambio tecnológico en la educación superior, de las desigualdades y también el acceso a recursos tecnológicos y una infraestructura y lo que es adecuada y perpetúan la desigualdad educativa, dificultando lo que es la integración de las TIC de manera equitativa. En este caso, pues lo que nos sugiere es que para que los docentes y estudiantes pues no se rehúsen a utilizar lo que es la tecnología, pues se brinde capacitación a esto para que así dejen lo que son las enseñanzas tradicionales y también pues el uso de esa misma.